El hombre que estás viendo en tu pantalla fue señalado durante años como uno de los criminales más peligrosos de México. No solo construyó una de las organizaciones más poderosas del país, también quiso demostrar que podía imponerse incluso a las figuras históricas del narcotráfico. Desafió abiertamente a sus rivales, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán, y envió un mensaje directo cuando sus hombres secuestraron a 2 de sus hijos en Puerto Vallarta. Para muchos representaba una nueva etapa de violencia, más armada, más organizada y más dispuesta a confrontar sin reservas tanto a otros cárteles como al Estado. Sin embargo, todo acabó el 22 de febrero de 2026. Si quieren saber todo lo que pasó, quédense hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Sin decirles más, les doy la bienvenida al video de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 22 de febrero de 2026 en Jalisco, un operativo del ejército mexicano terminó con la muerte de uno de los hombres más buscados durante años por autoridades nacionales e internacionales. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante esa intervención. Con su muerte, el Estado mexicano neutralizaba por primera vez de manera directa al líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Durante más de una década, su nombre había estado asociado a enfrentamientos, expansión territorial y una estructura que logró consolidarse dentro y fuera de México. Para algunos, su muerte representó un golpe simbólico contra la impunidad. Para otros, dejó abierta la pregunta sobre la capacidad real del Estado para desarticular por completo la red que él había construido. Al momento de su muerte, Nemesio era señalado como el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que logró posicionarse como una de las más influyentes en el mapa criminal de México. Durante años fue considerado uno de los objetivos prioritarios para las autoridades. Su nombre apareció vinculado a una escalada de violencia que impactó a distintas regiones del país, y a una estructura que combinaba disciplina interna, expansión territorial y diversificación de actividades ilícitas. Sin embargo, su historia no comenzó en posiciones de mando ni dentro de una red consolidada. Para entender cómo llegó a encabezar una organización con presencia internacional, es necesario regresar varias décadas atrás, a un entorno muy distinto. Nemesio nació en 1966 en Aguililla, Michoacán, una región marcada por limitaciones económicas y escasas oportunidades laborales. Creció en una familia numerosa donde el trabajo constante era parte de la rutina diaria y donde la pobreza formaba parte del entorno. A los 12 años dejó la escuela para trabajar en los campos de aguacate cercanos a su comunidad con el objetivo de apoyar a su familia. En ese momento la actividad agrícola no era el único movimiento que se desarrollaba en la zona. En la región operaba el Cártel del Milenio, una organización que utilizaba plantaciones de aguacate como fachada para el tráfico de marihuana. Sin tener una visión completa de lo que ocurría, comenzó a desempeñarse en un entorno donde lo legal y lo ilícito coexistían. Con el tiempo, personas vinculadas al grupo criminal notaron su disciplina y disposición para el trabajo. Poco a poco fue recibiendo responsabilidades mayores. En una ocasión observó cómo paquetes de marihuana eran ocultados entre cargamentos de aguacate. Ese momento le permitió entender con claridad la dinámica real del negocio. En lugar de alejarse, identificó en esa estructura una alternativa frente a la precariedad en la que había crecido. Durante las décadas de los 70 y 80, la combinación de falta de oportunidades y expansión del narcotráfico en Michoacán facilitó que jóvenes se integraran a estas redes. En ese contexto, Nemesio comenzó una etapa formativa dentro del crimen organizado. A diferencia de otros integrantes, no consumía drogas, una característica que mantendría con el tiempo y que influyó en la imagen de disciplina que proyectaba. Esa constancia fue clave en los primeros pasos de su ascenso dentro del Cártel del Milenio. Antes de convertirse en una figura relevante dentro del cártel, en México, Nemesio vivió una etapa que amplió su experiencia fuera del país. En 1986 cruzó la frontera hacia Estados Unidos y se estableció en el norte de California. En el área de San Francisco comenzó a involucrarse en el tráfico de heroína y metanfetamina. Este periodo le permitió conocer de primera mano el funcionamiento del mercado estadounidense y operar en un entorno distinto al que había conocido en Michoacán. Durante esos años utilizó al menos 4 identidades diferentes,
entre ellas Rubén Ávila, José López Peñalosa, Roberto Salgado y Miguel Valdés. El uso de alias le facilitó evadir a las autoridades mientras establecía contactos en distintos puntos de la costa oeste. Sin embargo, en 1992 fue detenido junto a su hermano Abraham durante una operación fallida de venta de heroína. Enfrentando cargos federales, decidió declararse culpable para evitar que su hermano recibiera una sentencia más severa. Esa decisión marcó su reputación dentro del entorno criminal. Cumplió 3 años en una prisión federal en Texas. En 1997 fue deportado a México. Lejos de representar un retroceso definitivo, su paso por Estados Unidos le dejó experiencia operativa, contactos internacionales y conocimiento del sistema judicial de ese país. Cuando regresó a México no lo hizo como el adolescente que había trabajado en los campos de aguacate, sino como alguien que había operado en el extranjero y entendía una dimensión más amplia del negocio. A partir de ese momento se reintegró al Cártel del Milenio con una posición distinta y con mayores herramientas para avanzar dentro de la organización. Su regreso coincidió con un periodo en el que la organización, liderada por la familia Valencia, mantenía presencia en el occidente de México. Dentro de esa estructura comenzó a asumir responsabilidades de mayor peso, particularmente en temas relacionados con seguridad y logística. En un movimiento que fortaleció su posición interna, contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia, hermana de integrantes clave de la familia que encabezaba el cártel. Esta unión no solo consolidó su vínculo con el grupo, sino que también amplió su margen de maniobra dentro de la organización. También logró establecer una alianza con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. La relación fue facilitada por Ignacio Coronel, cercano al Chapo, quien sirvió como enlace entre ambas estructuras. Como parte de esos acuerdos, Nemesio asumió responsabilidades operativas en estados como Jalisco y Colima. Su papel dentro de la organización se volvió más estratégico, participando en la coordinación de rutas y en la seguridad de operaciones clave. Para finales de la década de los 90, Nemesio ya no era un operador menor dentro de la estructura. Con aproximadamente 34 años, se había convertido en una pieza clave dentro de la organización. Su experiencia en Estados Unidos, sumada a su disciplina operativa, lo posicionaron como un elemento confiable en tareas estratégicas. A medida que ascendía dentro de la jerarquía, también aumentaba su visibilidad. Rivales comenzaron a identificarlo como un peligro en crecimiento, y las autoridades empezaron a registrar su influencia dentro del grupo. Sin embargo, su permanencia no parecía limitarse a ocupar un puesto dentro de una organización ya consolidada. Mientras participaba en la operación diaria, también analizaba la estructura interna, sus puntos fuertes y sus debilidades. Con el inicio del nuevo milenio, el panorama del narcotráfico en México comenzó a modificarse de manera acelerada. Las estructuras que habían mantenido cierto equilibrio durante años empezaron a fracturarse bajo la presión de operativos federales y disputas internas. Entre 2009 y 2010, el Cártel del Milenio sufrió golpes que afectaron directamente su liderazgo. Óscar Nava Valencia fue capturado, y poco después también fue detenido Juan Carlos Nava Valencia. Estas acciones debilitaron la coordinación del grupo y generaron incertidumbre sobre la continuidad de su control territorial. El impacto más significativo ocurrió en 2010, cuando Ignacio Coronel murió en un enfrentamiento con el ejército. Su ausencia alteró las alianzas que habían sostenido parte de la estructura operativa en la región occidente. Ante este escenario comenzaron disputas internas por el control de rutas y plazas. La fragmentación abrió espacio para nuevos liderazgos. En ese contexto, Nemesio tomó una decisión estratégica. Con el apoyo económico de los Queenies, un grupo familiar con fuerte capacidad financiera dentro del entorno criminal, Nemesio impulsó la creación del Cártel Jalisco Nueva Generación. La nueva organización buscaba establecer control en Jalisco y expandirse hacia entidades vecinas, con especial interés en fortalecer el negocio de la metanfetamina. Para posicionarse, el grupo tuvo que enfrentar a los Zetas, uno de los principales rivales en la región. Bajo el nombre de los Matazetas, la organización presentó su ofensiva como una confrontación directa contra ese grupo, acompañando sus acciones con mensajes que buscaban justificar su expansión. Los enfrentamientos fueron constantes. Con el tiempo, el cártel logró imponerse en distintas zonas, desplazando a sus competidores y estableciendo una base territorial sólida,
que le permitiría crecer más allá del ámbito local. Una vez consolidada su base en Jalisco, la organización comenzó a ampliar su presencia hacia otras regiones del país. El crecimiento no se limitó a desplazar grupos locales, sino que implicó una estrategia para controlar rutas clave y asegurar plazas estratégicas. Estados como Colima y Guanajuato se convirtieron en puntos relevantes dentro de esa expansión. El control se ejercía mediante fuerza armada, intimidación y dominio de corredores utilizados para el traslado de drogas. Cualquier grupo que representara un obstáculo era confrontado directamente. Sin embargo, el año 2015 marcó un punto decisivo en la historia de la organización. Durante un operativo en la costa sur de Jalisco, un helicóptero militar que realizaba labores de vigilancia fue atacado desde tierra. La aeronave cayó y 9 elementos de las fuerzas de seguridad murieron. Posteriormente, el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que el helicóptero había sido derribado con un arma proveniente de Estados Unidos, parte de un arsenal que ya se encontraba en manos del cártel. El señalamiento oficial apuntó al cártel Jalisco Nueva Generación como responsable. El hecho evidenció el nivel de armamento y coordinación alcanzado por la organización y representó uno de los momentos más visibles de confrontación directa con el Estado mexicano. Ese mismo año, otro acontecimiento impactó de forma distinta la estructura del grupo. El hijo de Nemesio, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue detenido y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Después de los acontecimientos de 2015, la confrontación no disminuyó. La relación con el cártel de Sinaloa, que en años anteriores había sido funcional, terminó por romperse en medio de la disputa por territorios estratégicos y control de rutas. Pero antes de seguir con la historia, si te gusta mi trabajo, suscríbete y deja tu me gusta. Me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. En agosto de 2016 ocurrió uno de los episodios más visibles de esa ruptura. 2 hijos del Chapo Guzmán fueron secuestrados en un restaurante de Puerto Vallarta. Aunque fueron liberados días después, el hecho confirmó que la confrontación entre ambas organizaciones había escalado a un nivel directo. El mensaje fue claro dentro del entorno criminal. El cártel Jalisco Nueva Generación estaba dispuesto a desafiar a una de las estructuras históricas del narcotráfico en México. A partir de ese momento, el grupo consolidó su posición como una organización con capacidad de competir a escala nacional, no solo por control territorial, sino también por influencia dentro del mapa criminal del país. Bajo el mando de Nemesio se establecieron lineamientos estrictos para sus integrantes. Entre las reglas se incluía no consumir drogas, no establecer vínculos personales dentro del grupo, obedecer sin cuestionamientos a los jefes, no involucrar a mujeres o menores en asuntos internos y eliminar cualquier rastro de los cuerpos de sus víctimas. El incumplimiento de estas disposiciones se castigaba con la muerte. Para reforzar su capacidad operativa, el grupo incorporó exmilitares y expolicías. Estos perfiles eran enviados a centros de entrenamiento clandestinos, donde recibían preparación física y táctica con el objetivo de ejecutar operaciones con mayor precisión. Paralelamente, la organización desarrolló una estrategia de comunicación basada en la difusión de videos de interrogatorios y ejecuciones de rivales. Estos materiales tenían la finalidad de enviar mensajes directos a otros grupos y generar un efecto de intimidación en las zonas donde operaban. También difundían comunicados en los que intentaban justificar sus acciones y presentarse como una estructura que combatía a otros cárteles y a autoridades corruptas. Mientras algunos líderes criminales optaban por exhibir lujos o mantener presencia pública, Nemesio evitó la exposición. Su enfoque se concentró en fortalecer la estructura, invertir en armamento y ampliar la operación. La combinación de disciplina interna, capacidad armada y estrategia territorial consolidó al grupo como una organización con alcance creciente, incluso fuera de México. A través de alianzas con redes criminales locales, logró establecer presencia en distintos puntos de América, Europa y Asia. La expansión permitió fortalecer rutas de distribución y ampliar el alcance del tráfico internacional de drogas, conectando producción, traslado y comercialización en mercados más amplios. El crecimiento no se limitó al narcotráfico. Bajo el liderazgo de Nemesio, la estructura amplió sus actividades hacia otras áreas ilícitas. El tráfico de armas, la trata de personas, la extorsión y el secuestro se incorporaron como fuentes adicionales de ingresos.
Esta diversificación buscaba reducir la dependencia de una sola actividad y asegurar estabilidad financiera ante posibles golpes operativos. Al operar en distintos frentes, la organización fortaleció su capacidad económica y logística. Sin embargo, la expansión también incrementó la atención de autoridades mexicanas y extranjeras. A medida que su presencia se extendía, también lo hacía la presión para desarticular su estructura. Con el crecimiento de la organización también aumentaron los intentos por capturar a su líder. A lo largo de los años se desplegaron distintos operativos con el objetivo de localizar y detener a Nemesio. Sin embargo, ninguno logró concretar su captura. La reiterada evasión generó cuestionamientos sobre posibles redes de protección y filtraciones de información. Surgieron señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre integrantes del grupo y autoridades locales, particularmente en Jalisco, considerado la base principal de la organización. Aún así, en 2018 fue arrestada su esposa, Rosalinda, acusada de delincuencia organizada. Otros familiares, incluidos cuñados, también enfrentaron procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos. Estos golpes no desmantelaron la estructura, pero representaron intentos por afectar su red financiera y operativa. A pesar de la presión sobre su entorno, el líder continuó sin ser detenido durante varios años, lo que mantuvo abiertas dudas sobre la profundidad de las redes de apoyo que lo protegían. En paralelo a los operativos y detenciones, comenzó a circular otra versión que generó incertidumbre dentro y fuera de la organización. Mientras las autoridades mantenían la presión sobre su círculo cercano, comenzó a difundirse información relacionada con su estado de salud. En distintos momentos surgieron versiones que señalaban que padecía insuficiencia renal y que debía someterse a tratamientos constantes de diálisis. También se mencionó la supuesta construcción de un hospital clandestino en zonas montañosas de Jalisco para atender sus necesidades médicas. Ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente, pero el hermetismo alrededor de su condición alimentó las especulaciones. En 2022 circularon mensajes atribuidos a un grupo rival, en los que se afirmaba que había fallecido por problemas respiratorios mientras recibía atención en un hospital privado de Guadalajara. Las autoridades no confirmaron esa información. A pesar de los rumores, la organización continuó operando, lo que mantuvo la incertidumbre sobre su situación real. Esa incertidumbre finalmente se mantuvo hasta el 22 de febrero de 2026. La muerte de Nemesio cerró un capítulo en la historia del crimen organizado en México. Durante más de una década fue uno de los objetivos prioritarios de las autoridades, y su figura concentró la atención pública dentro y fuera del país. Sin embargo, las consecuencias de su abatimiento no se limitaron a una sola noticia. Tras su muerte, la reacción del entorno criminal fue violenta y amplia. Miembros del cártel Jalisco Nueva Generación respondieron con bloqueos de carreteras, quema de vehículos, explosiones y ataques contra instalaciones públicas y privadas en varios estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Ese clima de violencia también afectó la movilidad y servicios en zonas urbanas y vías estratégicas para el transporte. La intensidad de esos disturbios llevó a gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, a emitir alertas de seguridad y recomendar a sus ciudadanos resguardarse o evitar viajar a ciertas regiones. Durante años, Nemesio había logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Operativos fallidos, despliegues militares y acciones coordinadas no consiguieron detenerlo. Su capacidad para moverse entre territorios bajo influencia del grupo, el control de información y las posibles redes de apoyo que lo rodeaban, alimentaron la percepción de que era inalcanzable. Esa evasión constante reforzó su figura dentro y fuera de la organización. Cada intento fallido fortalecía la idea de que contaba con protección suficiente para anticipar movimientos en su contra. Su perfil bajo y su enfoque en la operación interna también contribuyeron a que su paradero permaneciera incierto durante largos periodos. Por eso su muerte no solo representó la caída de un líder, sino el fin de una etapa marcada por la capacidad de esquivar la captura. Durante años se convirtió en símbolo de una estructura que parecía operar con ventaja frente al Estado. El operativo de 2026 rompió esa dinámica, pero dejó claro que la permanencia de estas organizaciones no depende únicamente de un individuo, sino de la red que lo sostiene.